Venga. Una entrevista para Canal 3 de Gerardo Monsalvo. Lluís María Mandado, El Quijote borró el Quixote. Sostiene usted que el Quijote no se escribió en lengua española. ¿Nos lo puede explicar en qué se basa? El Quijote se escribió en lengua española, pero no es la lengua española que la gente se cree. En España se hablan 4 lenguas, por lo tanto, tan español es el portugués, como el castellano, como el catalán. Y la teoría que yo sostengo es que el Quijote y prácticamente todo el siglo de oro español se escribió en catalán. Igualmente sostiene, pero que Cervantes tampoco es quien se dice que es. ¿En qué? Vamos a ver, lo que hay que preguntarse es quién se dice que es Cervantes. Porque vamos a ver, una persona que no sabemos dónde nació, más bien que nos proponen 9, 10, 13 sitios diferentes donde nació, que para unos es noble, para otros es plebeo, para unos es un gran intelectual y para otros es casi un analfabeto, que no sabemos dónde está enterrado, que no sabemos qué familia tiene, pues lo que se nos está explicando oficialmente es una cosa pues que realmente no se sabe quién es. Yo más bien lo que digo es que yo empiezo a saber quién es Cervantes. Hemos encontrado en una población del antiguo reino catalán de Valencia, de Xixona, que es donde se hacen los turrones, por cierto, hemos encontrado una familia que son los Sirven, que son los señores feudales de esta población, que por las informaciones que se tienen de biografía, de hermanos, de familia, de parientes, de relaciones, corresponde con los datos que se tienen de Cervantes. Entonces es fácil derivar de servente, quiere decir sirviente, a Cervantes, porque o sea, se transforma el sirviente antes, la persona que está sojuzgada, o sea, haciendo una asimilación, una analogía, se asimila a que ya no lo es, o sea, que la persona que lee el Quijote deja de ser una persona sometida, porque en el Quijote están explicadas muchas cosas que, digamos, dan libertad, que son los conocimientos auténticos de las cosas, y por eso dice que antes, aprovechando su apellido de sirviente, que antes era un sirviente y ahora es una persona libre. ¿En qué se basa, en todo caso, para poder afirmar que fue escrito en lengua catalana? Mire, en la península ibérica, lo que ahora es España, la tradición literaria hasta el 1500 básicamente es catalana. O sea, el castellano tiene muy pocos escritores, el catalán, o sea, desde el provenzal y el occitano al catalán, tiene centenares de escritores. Todos lo que se dice los trovadores, pues están escribiendo en catalán desde 500 o 600 años antes. Nos encontramos que un país que en aquel momento tiene el Papa, que tiene la posesión de Italia, del Mediterráneo, que nosotros creemos que el Imperio Español de América es catalán, que este país, de golpe y porrazo, y en el mejor momento de su historia, desaparece su literatura. Es muy difícil de aceptar eso. En cambio, como que hay Inquisición, resulta que la literatura castellana explosiona. De tener unos pocos libros y unos pocos escritores, en muy pocos años resulta que se transforma en la literatura hegemónica en el mundo. Esto, si no se explica muy bien, sencillamente es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Cogemos el nombre de Quijote y vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice que viene del catalán. Es que viene de Quixot y Cuixot, que son palabras catalanas. Y entonces empezamos a coger los nombres de los personajes del Quijote y es muy fácil hacerlos venir del catalán y además con pucha, o sea, con gracias
con picardías, o sea, por ejemplo, hay un señor que se llama Sansón Carrasco, pues para un catalán es muy gracioso entender que está diciendo Sansó, que es la manera de decir en catalán Sansón Carrasco, o sea que traducido al castellano sería el censor que rasca. Y claro, el lector catalán de aquella época, aunque se lo pusiesen en castellano, que obligasen a traducirlo en castellano, que nosotros lo hemos vivido aún en la época de Franco, que no se podía editar o escribir fácilmente en catalán, que se dificultaba, que se prohibía, que se obligaba a poner las cosas en castellano, o sea, lo hemos vivido en el siglo XX, pues nosotros creemos que esto empieza en el siglo XV o XVI. Pues el catalán se acostumbra a leer con segundas, con terceras, con picardías, y lo que hace pues es, no me lo dejas decir, pues lo voy a decir todo. ¿Qué quieres que lo diga en castellano? Pues acabará apareciendo en castellano. Me has obligado a traducirlo, pues muy bien, pues lo ponemos así, pero tú, censor, no ves que aquí te estoy diciendo censor que rasca. Y a partir de aquí vamos encontrando pues, que hay una princesa miulina, que la manera, o sea, nos lleva al miau, pero en catalán es meu, lo que traducido al castellano es mío. Entonces te está diciendo que, como los gatos que son egoístas, pues que aquel señor está diciendo mío, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos un montón, pues prácticamente todos los nombres que salen en el Quijote están montados de esta manera, y nos está explicando unas historias que cuando se cruza este umbral, esta frontera, son absolutamente diferentes de las que vemos, y nos empieza a explicar la verdad sobre la reina Juana la Loca, sobre los reyes católicos, los secretos de la corona, la monarquía y el Estado español.